Esos, pues terminémoslos nosotros. ¿Quién era Miguel Hidalgo antes de convertirse en el padre de la patria mexicana? Por principio hay que señalar que buena parte de su vida transcurrió en Valladolid, la actual Morelia, en el estado de Michoacán, donde fue alumno y maestro del Colegio de San Nicolás. Aquí estoy y contento voy al sacrificio. Señor Hidalgo. En aquellos años había básicamente tres opciones. La de ser militar, estudiar para sacerdote o estudiar leyes. Hidalgo abrazó la carrera del sacerdocio más que por vocación religiosa, por vocación intelectual. Yo no siento esa vocación que tú sientes. Es un hombre que yo no podría decir que siguió la carrera eclesiástica únicamente para obtener posición. O sea, creo que sí tenía vocación por la carrera eclesiástica, pero por ejemplo no es un teólogo. Bueno, Hidalgo era un hombre de su tiempo, una época muy movida, y quizás si viéramos su trayectoria fragmentada no lo comprenderíamos, pero vista de largo fue un destacado joven, un intelectual brillante, un hombre de gran ascendiente sobre la sociedad de su tiempo. Era un personaje cuya inteligencia, cuya cultura era reconocida por sus contemporáneos. Miguel Hidalgo tenía muchas posibilidades de hacer carrera en San Nicolás. Era un buen profesor. Tenemos testimonios, tenemos el testimonio de José María Morelos, que fue discípulo de Hidalgo en el Colegio de San Nicolás. O díganos, señor Morelos, ¿usted qué opina? ¿Que la libertad es el bien más sagrado que tenemos? Era español nacido en América, lo que nosotros llamamos criollos, pero en términos legales y también incluso en términos de identidad, él era español, un español americano. Era un hombre sin duda ilustrado, era un tipo que había leído el Corán, que tenía una lectura crítica de la Biblia. ¿Le gustan las lecturas peligrosas, señor párroco? Hablaba italiano y por lo tanto había estado leyendo libros sobre el Renacimiento, conocía a Maquiavelo. Es un buen profesor, a tal grado que fue rector del colegio, del seminario. Pero sorpresivamente, hacia 1792, Hidalgo abandonó la enseñanza para convertirse en párroco. Primero de Colima y después de San Felipe Torres Mochas, una pequeña villa en el centro de México. Pero las razones de este cambio jamás se aclararon del todo. ¿Por qué abandonó Hidalgo la enseñanza? ¿Fue acaso expulsado de su amado colegio debido a sus ideas? Párroco de San Felipe, una bonita y tranquila villa del Bajío. Esperamos ilumine con sus conocimientos. Pero ¿y mis alumnos? Sus alumnos, señor. Sus alumnos lo olvidarán. Y San Felipe Torres Mochas fue precisamente eso, una parroquia próspera, una de las regiones más fértiles y más dinámicas en términos económicos. Hay que recordar que el Bajío, una región agrícola excepcional de por sí, se había beneficiado enormemente gracias a la producción minera de Guanajuato, que le había dado un mercado, y entonces aquella zona agrícola se había comercializado sin precedentes en la Nueva España. Tenemos ya al párroco, pues benéfico que desarrolla, promueve las artesanías que conocemos, no únicamente para bienestar de su feligresía, sino también para que él mismo se ayudara y pudiera solventar sus deudas. O sea, no se piense en un Miguel Hidalgo pequeño burgués que únicamente quiere lanzar empresas. Tiene algo de eso, por supuesto, pero también es un sacerdote y también se toma muy en serio su labor pastoral. Esta fue la casa del cura Hidalgo en San Felipe. Los lugareños la bautizaron como la Francia Chiquita. Fue el centro de la vida social de la villa. Y vio la conveniencia de que su feligresía pues saliera de la vida rutinaria y triste de aquel pueblo polvoriento, pues ofreciendo comida, convivio, con música y luego teatro y baile a esta feligresía por igual. La esperamos hoy en la tarde. En la pequeña Francia. Así es como le dicen a su casa ahora. Se le llama la Francia Chiquita, y lo cual nos muestra además hasta qué punto ya había permeado toda esta idea, bueno, que sobre todo por el tema de la igualdad.
podían acudir ahí a comer a la casa del párroco gente de toda calidad, sin distinción. Y esto nos muestra ese lado de Hidalgo, ¿no? Poco elitista, crítico de su tiempo. Y además, claro, Francia chiquita porque completaba esto con el aprendizaje del francés y desde luego con su gusto por la literatura francesa, no la más reciente, sino la previa y sobre todo las obras teatrales de Molière. Todas estas cosas recordaban mucho a lo que sucedía en las provincias francesas de la época de la Ilustración, con estos pequeños empresarios, con estos curas de aldea, con las sociedades de amigos del país, que trataban allí de fomentar un espíritu ilustrado, como se le llamaba en aquel entonces. En general, los testimonios anteriores a 1810 lo que dicen es que efectivamente había mucha alegría en los bailes aquellos, pero que no veían cosas indecentes, había compostura. Sin embargo, después del grito, como la Inquisición le siguió el proceso y recibió más declaraciones o promovió más declaraciones, entonces lo que se dice de los bailes, ¿verdad? Pues son cosas ya muy distintas. Se empezó a hablar mucho, la gente empezó a acusarlo de verlo por allí con algunas mujeres, de ser un bailarín, de ser dicharachero. Es muy difícil valorar estas acusaciones, sobre todo si entendemos que son acusaciones que provienen de sus enemigos. Su casa es una Francia chiquita, no conoce el recato ni el pudor, es jinete del apocalipsis. Otra de las denuncias que se hicieron ante la Inquisición en contra de Hidalgo fue haber tenido trato con mujeres para pecar. No sabemos si estas denuncias sean ciertas, aun cuando se dice que Hidalgo se enamoró y tuvo hijos. Pero ¿permitía a la iglesia a los sacerdotes tener hijos en esa época? ¿Y cómo están sus hijos? ¿Tiene hijos? No podemos tener la certidumbre de que haya tenido hijos. Yo, en lo personal, concluyo que sí tuvo hijos, precisamente porque tenía pues estas relaciones amorosas que eran comunes en los sacerdotes de la época. Casi todos los sacerdotes tenían en su casa viviendo a una señora que los cuidaba y una bola de niños ahí que le decían padrino a todos los curas. Entonces esto era algo bastante común, sobre todo en las provincias. Hay quienes afirman que en Valladolid, durante sus años de maestro, Hidalgo estuvo relacionado con Manuela Pichardo, con quien procreó 2 hijos, aunque de este hecho no están del todo convencidos los historiadores. Es un personaje que tiene por lo menos 3 veces vida sexual intensa y procrea hijos. El primero es cuando estuvo de maestro, rector en Valladolid. Entonces se dice que de una mujer, Manuela Ramos Pichardo, tuvo 2 hijos, uno Mariano Lino y una hija, Agustina. Yo tengo para mí que estos hijos de Manuela Pichardo no son, si tuvo algunos hijos de esta señora, no son de Miguel Hidalgo. El caso de Josefa Quintana, que sí es un personaje pues real desde luego, en San Felipe, hija de un carpintero. De ella sí tenemos el testimonio oral, la tradición oral, que se conserva no tanto en San Felipe, sino en Dolores. La tradición oral dice que tuvo 2 niñas, una de las cuales falleció muy de niña y que la otra sí tuvo descendencia. En Dolores, la tradición popular cuenta que vivió una de las hijas de Hidalgo. Hoy en la ciudad viven 3 de sus últimas descendientes, quienes se sienten orgullosas de su legado. Pero lo supimos desde cuando éramos muy chicos. Rodeadas de sus hijos y nietos, las descendientes del iniciador de la independencia de México recuerdan que hubo un tiempo en que no se podía pronunciar el nombre de su antepasado. No le gustaba que se supiera que siendo el sacerdote hubiera procreado hijos. Esa era la actitud de mi mamá. En la Inquisición, en el juicio final, cuando ya le van a degradar para ejecutarlo, no se toca el tema de los hijos. Y no aparece. Entonces,
es un silencio elocuente que nos está diciendo que, pues, no hay prueba suficiente para atribuirle estos hijos. Pero bueno, no se toca porque en este momento Nueva España está conmocionada. O sea, lo importante no era discutir si había tenido o no había tenido hijos. Todo es posible. Algunos testimonios de la época indican que a Hidalgo le gustaba el baile, pero en este terreno no solo era un buen bailarín. Ven a bailar con nosotros. No, yo no bailo, señor cura. ¿Qué van a pensar de mí? Aunque lo que más le gustaba a él no era tanto estar bailando, sino de alguna manera presidir el evento. En estas tertulias que organizaba don Miguel Hidalgo, lo más probable es que estuviera la música en boga de su época. Música de influencia italiana o de influencia francesa, por supuesto la gran tradición española. Seguramente se debe haber bailado ya el jarabe. ¡Un jarabe, por favor! Ese es un baile prohibido. Que era la danza que hacia la segunda mitad del siglo XVIII comenzó a cultivarse por todo el territorio de la Nueva España, al extremo de que fue prohibido por la Inquisición. Los pasos del jarabe parece que eran un poquito excitantes, digamos, por usar un adjetivo, y la Inquisición puso su mirada en esta danza. La gran pasión de Hidalgo fue la música. Eso sí, es un denominador común, ¿verdad? Que a Hidalgo le fascinaba la música. Él siguió aprendiendo a tocar el violín y se aficionó mucho por la música, al grado de que sus principales amistades era gente dedicada a la música. Había música para todos los gustos, todos los usos, todas las necesidades, y creo que reflejaba la pluralidad de la sociedad colonial. En la esquina está parado un fraile de la Merced con los hábitos pasados. Por un lado, pues estaba la música litúrgica, la música de la iglesia, la que se ocupaba en el ceremonial y que tenía que ver tanto con las misas como con el oficio divino. Padre, ¿no sería mejor un órgano? Pero si canta precioso. La única manera como podía disfrutarse de la música era teniéndola en vivo, en casa. ¡Estoy trabajando! Los señores que tenían haciendas tenían los recursos para pagar músicos en el mismo sentido que pagaban un cochero, un palafrenero, un mayordomo, un cocinero, y los músicos tenían un estatus. Algo, la comida. Sin embargo, como a casi todo el mundo en esa época, a Miguel Hidalgo le apasionaba el chocolate. Y es que en aquel entonces seducía al mundo entero. De hecho, se tiene registrado que antes de ser fusilado, al recibir su chocolate diario, Miguel Hidalgo se quejó con su celador porque este no tenía suficiente leche. Y es que el chocolate, hay que tomarlo espeso. ¡Qué rico el chocolate! Pero, ¿era de buen diente el padre de la patria? Se dice que sí, aunque moderado. Lo que realmente disfrutaba Hidalgo era comer entre familiares y amigos. Y en especial un platillo que era su favorito, que se conoce como olla podrida. Los ingredientes para preparar este platillo de origen español son alubias, orejas de puerco, costilla de puerco, chorizo, morcilla, manitas de puerco, tocino o panceta. Se parten los ingredientes y se ponen en una olla y se deja cocer 2 o 3 horas hasta que alcance su punto de cocción y espese muy bien el caldo.